Abran sus Biblias ahí en el pasaje que hemos leído, Deuteronomio capítulo 6, que va a ser nuestro pasaje de reflexión en esta mañana. Hoy estamos celebrando un momento importante para todos nuestros chiquillos y chiquillas de esta iglesia, que es el fin de cursos. Y sin lugar a dudas que los que somos padres nos sentimos orgullosos, ¿verdad?, por ver los logros que están obteniendo nuestros hijos en su educación. Y pongo su educación ahora entre comillas, porque esta es una discusión que ha habido en el sector educativo durante muchos años. Y desde hace muchos años, cuando trabajaba yo ahí en educación pública, la pregunta es, ¿qué reciben los niños? Y la discusión era si recibían educación o solamente recibían instrucción. Y mucho de la reflexión que se daba entonces tenía que ver con que la educación es lo que se recibía en casa y en la escuela los niños recibían instrucción. Así que hoy estamos celebrando que nuestros hijos están avanzando un año más en su ciclo de preparación. Pero ¿qué es lo que les da la escuela? Y aquí quisiera detenerme un poco. Lo que la escuela les da son conocimientos y herramientas para hacer. Y entonces alguien se prepara para hacer trabajo social, para hacer trabajo de ingeniería, para hacer trabajo de música, y todos de alguna manera vamos recibiendo elementos que nos habilitan, esa sería la expresión correcta, nos habilitan para hacer cosas. Pero la pregunta es, ¿y quién trabaja el ser? Porque una de las grandes cosas que se han descuidado hoy en la época moderna es el ser. Y estamos más preocupados por el hacer. De tal suerte que hoy la competencia está tan fuerte en estudiar la carrera y estudiar una especialidad y un diplomado y una maestría para tener más elementos competitivos. Estamos preocupados por el hacer. Pero ¿y quién se preocupa por el ser? En todo caso, lo que estoy intentando hacer ahora es una distinción entre lo que es la educación, lo que es la formación, que tiene que ver con el ser, mientras que la instrucción tiene que ver con el hacer. Ahora, no está peleado el ser con el hacer, y desde hace muchos años he sostenido yo la tesis de que lo que nosotros hacemos es una extensión de lo que somos. Así que si usted está bien, su trabajo va a estar bien. Y si usted está mal, pues su trabajo va a estar mal. Tarde o temprano, lo que nosotros hacemos es un reflejo de lo que somos. Así que ciertamente celebramos hoy el éxito de nuestros niños, de nuestros jóvenes, porque han avanzado en el aprender a hacer. Pero la pregunta es, ¿y cómo están avanzando en el ser? Y esta es una carga que hoy por hoy, nos guste o no, es una responsabilidad de los padres. Ahora, digo que nos guste o no porque constantemente escucho y cada vez se vuelve más frecuente esto, lo cual me aterra, que muchos padres están renunciando a la responsabilidad de guiar en la esencia y en la formación a sus hijos. Y escucho tonteras como estas, estupideces como estas, por ejemplo. He tenido alumnos, compañeros que dicen, pues yo no le inculco a mi hijo ninguna creencia y ninguna religión, porque cuando tengan su edad, ellos decidirán. Es cierto, pero mientras no están en edad, es su responsabilidad. ¿Me explico? Llegará el momento en que los hijos valoren y digan, sí estoy de acuerdo
con los valores, con la educación, con la formación que me dieron mis padres y decidan de manera voluntaria, consciente y responsable seguirlo. O algunos llegarán al punto de decir, no, no estoy de acuerdo. Mis papás me enseñaron esto y no estoy de acuerdo, y de todas maneras tomarán su decisión. Pero mientras eso sucede, es responsabilidad de todos los padres la tutoría de nuestros hijos. Y entonces, pues resulta que esto es irrenunciable y nos guste o no, tenemos que asumirlo. Así que de pronto tenemos que preguntarnos si la escuela da el hacer, porque cuando le preguntan a uno, ¿qué vas a estudiar? Pues yo voy a estudiar química, o yo voy a estudiar diseño, yo voy a estudiar computación, es lo que estás preparándote para vivir, para obtener un sustento, un ingreso. Pero ¿quién te prepara para la vida? Y yo creo que hoy muchos de los problemas que la sociedad moderna y la posmoderna, como algunos autores le quieren, o pensadores quieren definirla, es la pérdida del ser. No es gratuito que en países tan desarrollados como Japón el índice de suicidios sea de los más elevados a nivel mundial. No es fortuito que teniendo más riqueza haya más violencia. ¿Dónde está el ser? Y Dios, por supuesto, se preocupó de esto. Ahora, ¿por qué se preocupa Dios por esto? Pues simple y sencillamente porque somos creación de Dios. Ahora, si Dios lo diseñó a usted, si Dios diseñó a Francisco, si Dios diseñó a Andrea, si Dios diseñó a Javier, si Dios diseñó al otro Javier, si Dios diseñó a Silvia, la pregunta es, ¿quién le va a dar el instructivo de la vida? Pues Dios. Cuando usted compra un aparato, un equipo, ¿quién le da el instructivo para manejar ese equipo? El fabricante. Y le va dando todas las instrucciones para que ese equipo funcione correctamente. Ahora, hay gente, y probablemente aquí entre el público haya alguno como yo, que compra un aparato, abre la caja, se emociona uno tanto y empieza uno a armar sin leer el instructivo. Y cuando te das cuenta ya se quemó, ya se fundió, ya le pasó algo y dice uno, chispas. Y ahí va uno a revisar el instructivo a ver qué fue lo que pasó. No sé si le ha pasado eso, pero los humanos somos así. Decimos, ¿y por qué le tengo que hacer caso al productor del equipo? Es mi equipo y entonces yo lo conecto y lo armo como se me pegue la gana. Y a veces vamos así por la vida. Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué le tengo que hacer caso a Dios? Ya estoy grandecito y son mis decisiones. Y se olvida que Dios lo diseñó y Dios tiene el instructivo para ir por la vida. ¿Qué es el ser? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Ya leímos el pasaje y está aquí Moisés dándole este discurso al pueblo de Israel cuando ya están frente a la tierra prometida, cuando ya están frente al río Jordán, y entonces Moisés hace un resumen de todo lo que Dios le ha enseñado durante 40 años en el desierto. Y este resumen tiene que ver con esto. Esto pues, capítulo 6, verso 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿por qué? Por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ahora, ¿quién debe guardar esto? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo. ¿Y por cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. ¿Y para qué? Para que sean prolongados los días de tu vida.
Pero no tiene ningún sentido vivir mucho, es decir, tener una prolongación de la existencia, si la existencia no tiene sentido, si la existencia no tiene contenido, si la existencia no tiene propósito. Por eso cuando usted está enfermo y de repente pide oración para que Dios le sane, uno se preguntaría, ¿y para qué quiere que Dios lo sane? Y a veces es una actitud egoísta, pues nada más porque como me siento mal, pues quiero que Dios me sane. Pero Dios le va a sanar porque quiere un propósito para su vida. A veces la gente dice, yo necesito un empleo y necesito un ingreso, por favor oren por mí. Y uno se pregunta, ¿y para qué quiere que Dios le dé un trabajo? Y si usted está pidiendo trabajo, tiene que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que los ingresos que eso le va a generar es también para ayudar a otros. Y segundo, porque en el trabajo nosotros realizamos toda la capacidad que Dios nos dio. El hombre fue diseñado para trabajar. Ahora, por culpa del pecado, el trabajo se hace pesado, se hace tortuoso. Y dice ahí en Génesis 3 que vamos a comer con el sudor de nuestra frente y el trabajo nos va a fatigar y la tierra va a producir cardos y espinas y la mujer va a parir con dolor. Pero antes no era así. Antes de eso, Dios ya le había encomendado a Adán trabajar. Y el trabajo, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo bien, estamos honrando a Dios, porque estamos realizando toda la capacidad, todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Por eso de verdad no entiendo y no tolero cuando veo un cristiano flojo, cuando veo un cristiano mal hecho, cuando veo un cristiano displicente en sus tareas. Ahora, esto no quiere decir que uno como estudiante tenga que ser de puro 10. Habemos gente que no fuimos de 10, ¿no? Yo nunca fui un niño de 10. Pero esto no quiere decir que no tenía que estudiar y hacer mis tareas y prepararme. ¿Me explico? Tengo que reconocer que hay otros que son más brillantes que uno y que aprenden más fácil. Qué bueno, y pues gracias a Dios. Pero esto no era motivo para no cumplir. Hay tareas ya en el trabajo profesional, en nuestra labor cotidiana, que pueden ser muy pesadas. Ahorita estoy experimentando algo y yo digo, ay Señor, ¿para qué dije que sí? ¿Para qué me metí en esto? Ya estoy sufriendo ahora las consecuencias. Y estoy incursionando en algo que nunca había hecho. Y digo, bueno, si esto es para aprender y desarrollarme, bueno, pues ahí estamos. Y eso me ha puesto a estudiar cosas en las que nunca me había metido, yo ahora tengo que estar, porque finalmente entiendo, y lo voy a decir de esta manera, el Señor tuvo que llevarme a una situación extrema y entender la importancia de la tarea que me estaba encomendando en estas fechas la Secretaría de la Marina. Y fue llevarme al caso extremo en donde dije, bueno, qué importante es formar los cuadros en una perspectiva y en un contenido distinto al que han sido formadas las Fuerzas Armadas en este país. Y entonces el viernes tenía una plática muy, muy interesante con dos capitanes y finalmente me decía algo uno de ellos. ¿Qué necesita Lic? Le dije, mire, usted no me puede dar nada. Lo único que necesito es que me dé tiempo. Porque cuando usted me da tiempo y tenemos pláticas como la que acabamos de tener, yo puedo entender mejor a la Secretaría y el pensamiento de los marinos y el pensamiento de los oficiales. Usted no me puede dar un libro para que yo entienda la Marina. Tiene que darme tiempo. Deme una cita y nos volvemos a ver y volvemos a platicar. Y me dice, cuando guste, venga a echarse un cafecito, porque a mí me urge que usted entienda esto, para que cuando le toque su turno,
pueda hacer un papel importante. Y me decía esta persona, ¿sabe qué? Estoy a punto de dejar este nivel de cursos y voy a dar la maestría en mando naval. Y ya es gente de cierto nivel y le voy a pedir un favor, apóyeme. Necesito que venga y que hable con esa gente. Dije, bueno, pues eso está suave, ¿no? Cuando usted hace lo que tiene que hacer, usted glorifica a Dios. Porque para eso lo creó Dios. ¿Me explicó? Fuimos diseñados por Dios. Entonces la única posibilidad para funcionar bien en la vida es que usted lea el instructivo que Dios dejó para que nosotros funcionemos. ¿Cuál es este instructivo? Entonces Moisés le está diciendo, aquí vamos ahora al verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y esta palabra va a los padres, y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué chambita la de los papás, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pretendiendo Dios hacer al dejarle estas indicaciones a los padres? Era que al paso de la repetición y del recuerdo y de la insistencia, el pensamiento de los hijos fuera permeado por la palabra de Dios. ¿Por qué es importante permear el pensamiento con la palabra de Dios? Porque hoy estamos expuestos a una cantidad impresionante de doctrinas, de enseñanzas, de pensamientos equivocados. Proverbios 2:9 dice que si usted estudia diligentemente la palabra de Dios, si la busca, si la atesora, si la hace suya, dice entonces, entenderás justicia, juicio y equidad. 3 cosas para ir por la vida. Y me puse a buscar en el diccionario, ¿qué es el juicio? Porque me acuerdo que cuando yo era niño, pues mi abuela de repente nos decía, sea juicioso, pórtese juicioso. Y uno dice, ¿qué es eso? Juicioso. Y entonces fui al diccionario. El diccionario dice, juicio es la capacidad para discernir entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo, lo verdadero y lo falso. Ahora, hoy tenemos una cantidad de falsedades que está llevando a la gente a tomar decisiones y conductas equivocadas. Entonces, la única posibilidad que tenemos para que nuestros hijos crezcan bien es impermeabilizar su pensamiento con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ese es el trabajo esencial que tenemos los papás hacia los hijos. Comencé diciendo, ¿quién se preocupa por el ser? Dios. ¿Y a quién le delega Dios esta tarea? A los padres. ¿Y cuál es el trabajo de los padres? Todos los días la repetirás a tus hijos. Y andando por el camino, y estando en tu casa, y al levantarte, y al acostarte, y la pondrás en los postes, y la traerás aquí, entre ceja y ceja, ¿cómo dice? Como frontal entre los ojos. Y algún día los hijos van a decir, ¿y por qué tanto esto? Y entonces le darás el testimonio de cuando estuviste como esclavo en Egipto
y cómo Dios te sacó con mano poderosa de Egipto y te trajo a la tierra prometida para que disfrutes una calidad de vida. La Escritura utiliza mucho la expresión a una tierra que fluye leche y miel. Si alguna vez ha estado en el desierto y encuentra leche y miel, se va a dar cuenta que esa es una bendición. Eso es algo extraordinario. ¿Cómo va a surgir leche y miel en medio del desierto? Esa es la obra de Dios. ¿Y qué es lo que tienen que enseñar los padres? ¿O qué es lo que tenemos que enseñar? Y aquí es en donde la puerca tuerce el rabo. Porque uno dice, bueno, pues sí está bien, bien padre, ¿no? ¿Y qué es lo que dice ahí? Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, esto es tan importante que en algún momento en la vida de Jesucristo no faltó quien, uno de los fariseos se acerca y le dice, Maestro, ¿y cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús retoma, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí incluye otro elemento Jesús. Y se queda sorprendido esta persona. Y todavía le dice Jesús, y el segundo mandamiento más importante es similar a este. Amarás a tu prójimo. Así que cuando vemos el instructivo de Dios, el instructivo va básicamente a desplegar el amor. Ahora, ¿qué significa amar a Dios con estas características? Cuando se habla de amar a Dios con todo el corazón, a diferencia del mundo occidentalizado, que es el mundo que viene de la filosofía helénica de los griegos hablaban del corazón como un sinónimo de sentimiento, como un sinónimo de emoción. Por eso hoy se usa mucho, cuando tú amas a alguien o te gusta algo, dibujas un corazoncito, ¿no? Y ponen, I love Mexico, ¿no? I love my friends, I love Coca-Cola y cosas por el estilo. Y utilizamos el corazoncito como sinónimo porque en la cultura griega así era. El corazón era el centro de las emociones. Ahora, qué lamentable que esto se lo crea a mucha gente. Porque a diferencia de los griegos, los judíos, el pueblo de Israel, tenía una concepción distinta. El corazón, en la cultura judía, se refería al centro de la vida en donde se toman las decisiones. No importa sus emociones ni sus sentimientos. Por eso se sostiene desde la perspectiva bíblica que cuando nosotros estamos llamados a amar, ¿se ha fijado que todas las veces que se habla del amar está puesto en un imperativo? ¿Está puesto en un mandamiento? ¿Sí se ha fijado? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás. ¿Y el segundo? Amarás. Y cuando se despide Jesús de los discípulos allá en Juan 15, les dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que se amen. ¿Se ha fijado en que entonces cuando hablamos de amar no se habla del sentimiento? ¿No se habla de la emoción? Se habla de un acto de obediencia. Amar. Y entonces, a diferencia de los judíos que decían, ay, pues es que me nació, y pues yo sí lo quiero, y yo sí lo amo, los judíos entendían que aunque no le aflore el sentimiento, tiene la obligación de amar. Esa era la diferencia. Y nosotros, en esta tradición judaica, entendemos que el propósito de Dios es precisamente que nosotros amemos, en donde amar con el corazón significa ejercer nuestra voluntad y por lo tanto muestra nuestra capacidad de someter nuestras emociones y nuestros sentimientos a la voluntad de Dios.
Yo era fan de José José hace muchos años. Me gustaban mucho las canciones de José José. Y de cuando en cuando vuelvo a él. Pero de repente me empecé a divorciar de la filosofía de José José. Por ejemplo, cuando empezó a cantar eso de que el amor acaba. La Biblia dice que el amor permanece para siempre. Ay, pero es que está re padre la canción, el amor acaba, ¿no? Y termina uno creyéndosela. No, el amor no acaba, el amor se fortalece. Si le pudiéramos hacer una muestra de sangre a Dios, si le sacáramos una muestra de sangre y analizáramos su ADN, ¿qué cree que encontraríamos en el ADN de Dios? El ADN de Dios es el amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Y si Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿cuál cree que fue el ADN que nos puso? ¿Se da cuenta? Estamos llamados a amar. Pero yo no puedo amar a Javier si no amo a Dios primero. Y dice Santiago diría, tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a Javier. ¿Me explico? Porque dice Santiago, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves y a tu hermano o a tu hermana que está aquí, que los ves de carne y hueso, no los amas? Esa es una contradicción. Estamos llamados a amar. Y entonces aquí Moisés le está diciendo al pueblo, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La capacidad de decidir, la voluntad de decidir, significa entonces que sometemos voluntariamente nuestra decisión de amar a Dios. Si no le nace, eso es irrelevante. Si no lo siente, eso es irrelevante. Hoy tenemos muchas tonterías, de las cuales voy a hablar en el siguiente punto. Además de amar a Dios con el corazón, dice amarlo con la mente. A Dios le interesa y Dios se preocupa que le amemos también con el entendimiento. Bien decía nuestro hermano Raimundo hace un ratito, a veces la gente tiene la imagen de que los cristianos somos tontos, que somos ignorantes, que somos torpes. Porque pareciera ser, decía John Stott en uno de sus textos, pareciera ser que al hecho de convertirte, el hecho de entender y aceptar el Evangelio, significa matar tu pensamiento y tu entendimiento, suicidarlo. No. Y por eso escribe el texto que dice, creer es también pensar. Porque la fe también se piensa. Tenemos una fe que es razonada. Entonces, a Dios le preocupa nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, y Él dice que debemos cuidar nuestra mente. No podemos amar a Dios correctamente si nuestros pensamientos son equivocados. Dice por ahí la filosofía popular, el que no conoce a Dios, ante cualquier buey se hinca. ¿No es cierto? Me encanta esta escena de la película de Indiana Jones, la cuarta película, en donde están buscando la calavera de cristal. Y hay una escena en donde de repente se topan con la calavera y el hijo de Indiana le dice, ¿y esto qué es? Dice, es la cabeza de Dios. Y se queda viendo así la cabeza deforme y dice, Dios no tiene así la cabeza. Y le dice, depende de quién sea tu Dios. No puedes amar a Dios correctamente si no conoces a Dios. Entonces, una de las cosas es que si tenemos pensamientos equivocados, nuestro amor hacia Dios también va a ser equivocado. Nuestra mente es el primer campo de batalla espiritual. Si aquí perdemos, todo lo demás es cuestión de tiempo. Por ejemplo, si alguien está luchando entre violar a una mujer o no, y aquí pierde, el violar físicamente a la mujer nada más es cuestión de tiempo. Si alguien está pensando entre hacer una tranza o no, una corrupción o no,
y aquí pierde, hacer la tranza nada más es cuestión de tiempo. Si usted está aquí debatiéndose entre matar a alguien o no, y aquí pierde, matarlo va a ser solamente cuestión de tiempo. Nuestra mente es el primer campo de batalla espiritual. Y esto es lo que Satanás está buscando ganar. Por eso nos mete tantas ideas tan distorsionadas hoy y con las cuales tenemos que estar atentos. Por eso regreso a Proverbios 2:9. Si guardas mi palabra, entenderás justicia, juicio y equidad, para que sepas cómo conducirte y cómo discernir por la vida. Entonces necesitamos amar a Dios con la mente. Nuestra mente entonces tiene que ser cuidada. No debemos permitir que los malos pensamientos aniden aquí. Ahora, quiero ser muy claro y muy enfático en esto. Todos tenemos malos pensamientos, ¿o no? O levante su mano el quien esta semana no haya tenido un mal pensamiento. Y me trago mis palabras aquí en público. ¿Verdad? Todos hemos tenido malos pensamientos. Ahora, eso es parte de nuestra experiencia humana, cotidiana, ni hablar. Pero una cosa es tener un mal pensamiento y otra cosa es permitir que el mal pensamiento anide. Son dos cosas distintas. Decía Billy Graham en alguna ocasión cuando alguien le cuestionaba, bueno, yo no puedo evitar los malos pensamientos, y él decía, sí es cierto, dices, yo no puedo evitar que vuele un pájaro encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagas un nido en mi cabeza. Entonces usted no puede evitar tener malos pensamientos, pero sí puede evitar que aniden en su pensamiento, en su mente. Eso ya es su trabajo, esa ya es su responsabilidad. Por lo tanto, tiene que usted estar despierto, tiene que usted estar a las vivas, como digo en los cursos, porque el que no está a las vivas, termina a las babas. ¿Me explico? ¿O está usted claro cuál es la voluntad de Dios y los propósitos de Dios? ¿O va a andar regando el tepache a diestra y siniestra? Haciendo una serie de tonterías. Entonces, por supuesto que a Dios le preocupa que nosotros no anidemos malos pensamientos en nuestra mente. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que dejar que la palabra de Dios y su Espíritu Santo normen nuestro pensamiento. Solo así vamos a dejar de ser víctimas de las artimañas de Satanás. Y Satanás significa padre de mentira. Entonces, ¿cuál cree que es la tarea de Satanás? Si su esencia es ser padre de mentira, ¿cuál cree que va a ser su esencia y su trabajo? Pues estarnos mintiendo, estarnos engañando. Voy a poner aquí algunos pensamientos equivocados que flotan en el ambiente y que a veces la gente los vive como si fueran verdades. Eso es muy terrible, pero más terrible que entre los cristianos haya este tipo de pensamientos. Si usted se identifica con alguno de estos, ponga atención. Por ejemplo, hay gente que dice, son mis derechos y yo voy a hacer valer mis derechos y mis derechos tienen que prevalecer por encima de mis responsabilidades. Pensamiento equivocado. Hay otra gente que dice, yo puedo hacer cualquier cosa y no tengo por qué entregar cuentas a nadie. Pensamiento equivocado. Hay gente que dice, pues yo no le hago mal a nadie. Pensamiento equivocado, porque si no le hace bien a alguien, entonces tampoco sirve. ¿Me explico? Hay gente que dice, pues yo no le hago mal a nadie. Bueno, pero tu trabajo no es no hacerle mal a nadie, sino tu trabajo es hacerle bien a alguien. Es como comentábamos en días pasados, no me acuerdo si era en la oficina o con quién, que hoy hay un fenómeno muy chistoso. De repente va uno, por ejemplo, en el metro, en el camión, en el pecero, y se suben chavos o señores ya, que según su historia, que narran ahí, acaban de salir de la cárcel, están desempleados, andan buscando trabajo, necesitan dinero, ¿no? Y empiezan su discurso diciendo, yo no vine a robarles. Y entonces decimos, ay, pues hay que darles las gracias, ¿no? Y te avientan un choro, yo no vengo a robarles. Bueno, ¿y qué? ¿Eso merece un monumento o qué? ¿De qué se trata? Pues esas son conductas urbanas que todos deberíamos respetar.
haya salido usted de la cárcel o no, pues usted tiene que portarse bien. Y lo dicen como si fuera un gran mérito. Yo no vengo a robarles. ¿Se puede imaginar? Que yo me pare aquí al púlpito y diga, yo no vengo a robarles, pero cáiganle. Eso es absurdo, eso es tonto. Otras cosas, cuando hacemos comparaciones inadecuadas, pues después de todo yo no soy tan malo, ¿eh? Ve a mi vecino, ve a mi compañero, y andamos queriendo justificar malas conductas. Otro mal pensamiento, cuando llegamos al punto de que todo es relativo. Entonces, si no hay absolutos, pues todo se vale. Hace poquito tenía una discusión con una alumna, una antropóloga, y se pone pesada esta amiga. Yo no sé por qué de repente, pero así es. Y entonces estábamos discutiendo si había absolutos o no. Y ella como antropóloga dice, no, no hay absolutos. Yo le digo, sí, sí hay absolutos. No, dice, es que todo depende de la cultura, no es cierto. Te voy a decir cómo sí hay absolutos. En todas las culturas y en todos los tiempos existe la noción del bien y del mal. Que los aztecas lo hayan vivido de una manera, los chinos de otra y los egipcios de otra, eso es distinto. Pero en todas existe la noción del bien y del mal. Explícamelo. Explícamelo desde la antropología. ¿Por qué independientemente de la latitud o de la antigüedad permanece esa noción? Y no hubo forma. No hubo forma. Aquí he preguntado en varias ocasiones, ¿cuál es el dilema moral más profundo del ser humano? Y es un remix de Romanos 7. ¿Cuál es el dilema moral más profundo del ser humano? Que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y sabe lo que no tiene que hacer y lo hace. Es el dilema moral más profundo. Y todos lo vivimos, ¿o no? Entonces, ¿hay absolutos o no hay absolutos? Si no hay absolutos, todo es relativo. Y si todo es relativo, entonces todo se vale. Entonces, ¿para qué hacemos leyes? ¿Para qué metemos a los narcotraficantes a la cárcel? ¿Para qué detenemos a los violadores? ¿Para qué luchamos contra la violencia intrafamiliar? Si todo es relativo, pues todo se vale. Y llegamos a razonamientos absurdos. Otro razonamiento, al cuerpo lo que pida. Y hasta que dé de sí. Bueno, pues algunos le dan lo que pida y van sufriendo las consecuencias. Otro pensamiento equivocado, hay pecados veniales y pecados capitales. Y hacemos la comparación como si hubiera algunos pecados más feos que otros. Desde la perspectiva de Dios, todo pecado es pecado. Se acabó. Si culturalmente nos espanta más un pecado sexual que un pecado económico, eso es otra historia. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Otra frase equivocada, perdono, pero no olvido. Otra frase equivocada, así soy y qué. Pues después de todo así me hizo Diosito. Así que si tiene algún problema, pues échele la bronca a Dios, no a mí, así me hizo Él. Otra, el fin justifica los medios. Otra, haz lo que te nazca. Y si lo sientes, hazlo. Sé genuino. Sé coherente. ¿Cómo se es la expresión? Sé auténtico. Bueno, pues a mí me nace matar hoy, pues voy a ser auténtico. Bueno, hoy me nace violar, pues voy a ser auténtico. No te reprimas, sé auténtico. Y hay toda una campaña hoy en esto de autenticidad que habría que replantear. ¿Qué tanto es tantito? Esa es otra expresión que usamos. Total, ¿qué tanto es tantito? Otra expresión, al fin que nadie me ve. Como si el hecho de que a usted no lo viera, eso hiciera bien las cosas. El que no lo viera, lo único que le exime es de pasar una vergüenza pública, nada más.
pero no significa que lo que esté haciendo esté correcto. Otro razonamiento equivocado. Pues si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Mi hijo de repente entraba en ese conflicto ahí con sus compañeritos de la escuela y me dice, oye, si los demás lo hacen, pero tú no. Ay, pues ¿qué tiene? Tú eres diferente. Cuando un hermano o hermana me empiezan a decir, ¿qué tiene? Este hermano, esta hermana andan mal. Lo que quiere decir que no tienen el discernimiento. Porque ni siquiera tendrían que venir a preguntarme qué tiene. Ellos mismos deberían de discernirlo. ¿Me explico? Entonces, cuando yo escucho eso de que qué tiene, es que esta persona anda de verdad mal. Otro, un al año, pues no hace daño. Otro, si el amor es puro, pues no importa el sexo. Otro, si tengo con qué, ¿por qué no? Otro pensamiento equivocado, el famoso yin-yang, el equilibrio entre el bien y el mal. Eso no existe. La palabra de Dios dice que el bien prevalece sobre el mal. ¿Me explico? Eso de que todo está equilibrado, entonces quiere decir que por más cosas buenas que hagamos, ¿alguien se va a encargar de nullificarlas? No. La historia termina prevaleciendo el bien. Entonces no hay tal equilibrio. No debemos creer ni debemos permitir que las mentiras, a fuerza de repetirse, se pretendan convertir en verdades. Hay mucha gente que tiene ese pensamiento, que como se repite una mentira tantas veces, ya se volvió verdad. No, no se hace verdad, se hace una mentira repetida muchas veces, nada más. Amar a Dios con toda tu mente significa entonces aplicarte, discernir, desarrollar juicio, para entonces poder ver aquellos engaños, aquellas mentiras que Satanás está poniendo. ¿Qué más le tenemos que enseñar a nuestros hijos? Amar a Dios con el corazón, con la mente, con el alma. Esta es la esfera del hombre que afecta nuestra relación directa con Dios. Esta debe ser intensa y personal. Tenemos que educar a los hijos a que alaben y a que adoren a Dios, a que reconozcan la esencia de Dios, a que tengan un encuentro personal con Dios, pero también a que reconozcan las obras de Dios. Cuando yo puedo tener este desarrollo adecuado y poder amar a Dios con toda el alma, entonces puedo ofrecer ofrendas correctas. ¿Se acuerdan del primer asesinato en la Biblia? ¿A causa de qué fue? Caín mata a Abel, su hermano. ¿Por causa de qué? De una ofrenda equivocada. ¿Y por qué Dios ve con agrado la ofrenda de mi hermano y no ve bien mi ofrenda? Porque no tenía la motivación correcta. ¿De verdad quiere amar a Dios con toda el alma? Traiga ofrendas correctas. Y fíjense, decía el Señor Jesús, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve a arreglar cuentas. ¿Y cuántos llegamos acá los domingos con el chayote atravesado por las broncas familiares? Y, ay, sí es mi diezmo, ay, sí es mi ofrenda especial. Y no va y resuelve su vida. ¿Usted cree que su ofrenda le hace falta a Dios? Y que si usted no entregara su sobre, Dios caería en la bancarrota. ¿Usted cree que glorifica a Dios trayendo una ofrenda para expiar culpas en vez de ir a arreglar sus asuntos? No. Amar a Dios con toda el alma significa que podemos traer las ofrendas correctas porque estamos en una adecuada conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Pero también entendemos que la ofrenda correcta es vivir una vida de devoción. Toda su vida está dirigida a alabar a Dios. Los cristianos somos de 24 horas,
los 365 días del año. Si va usted a una fiesta, si va al cine, si va en el tráfico, si va en el estudio, si está descansando, todo es una experiencia de devoción a Dios. ¿Me explico? Lo que hacemos y dejamos de hacer, lo hacemos de esta manera. Y finalmente termina el texto diciendo, y amarás a Dios con todas tus fuerzas. Esto implica el uso responsable de nuestro cuerpo. Incluye todas nuestras capacidades físicas y en todo caso de la responsabilidad que tenemos hacia nuestro propio cuerpo. Así que deberíamos preguntarnos, ¿cómo puedes amar a Dios con todas tus fuerzas si no haces un uso correcto de tu cuerpo? Si no tienes una salud adecuada, si no tienes un descanso suficiente, si no te alimentas bien, si no mantienes una dieta adecuada, si no haces ejercicio o deporte, si no tienes una vida sexual adecuada, si tienes algún tipo de adicción o vicio, si no tienes hábitos de higiene adecuados, si no manejas tu estrés y todo lo que esto ocasiona. Si estás vapuleado, ¿cómo puedes amar a Dios con todas tus fuerzas? Amar a Dios no es venir el domingo a cantar. Es estar dispuesto a vivir toda la semana conforme a sus propósitos. Amar es la naturaleza de Dios y es lo que Dios nos ha dejado. Tenemos que aprender a amar y a vivir en amor. Y voy a leer aquí un material que me encontré hace tiempo. La inteligencia sin amor te hace perverso. La justicia sin amor te hace implacable. La diplomacia sin amor te hace hipócrita. El éxito sin amor te hace arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La docilidad sin amor te hace servil. La pobreza sin amor te hace orgulloso. La belleza sin amor te hace ridículo. La verdad sin amor te hace hiriente. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La ley sin amor te esclaviza. La política sin amor te hace ególatra. La fe sin amor te hace fanático. La oración sin amor te hace fariseo. La cruz sin amor se convierte en tortura. Y la vida sin amor no tiene sentido. Estamos llamados a amar. Así que mientras nuestros chiquillos y chiquillas crecen en la escuela, en sus ciclos escolares, en sus ciclos académicos, recibiendo las habilidades y los conocimientos para hacer, nuestra obligación es formarlos en el ser. Y la esencia de esa formación es enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, si usted no lo tuvo en su tiempo, eso no le exime de su responsabilidad. ¿Me explico? Algunos pudimos haber crecido sin este conocimiento, sin esta experiencia, pero eso no nos exime de la responsabilidad. Usted no puede decirle a Dios, aguántame tantito mientras yo me preparo y aprendo para ver qué le doy a mis hijos. Los hijos ya están ahí y los hijos crecen, además a una velocidad que uno no quisiera, ¿no? A veces uno quisiera ponerle ahí el freno de mano al crecimiento y esto sigue. Así que estamos llamados, los padres, a formar el pensamiento y el carácter de nuestros hijos. Esa es nuestra tarea. Ahora, en el medio actual, esto se vuelve impopular, porque un padre que llama la atención es mala onda,
Un padre que castiga, pues es mala onda. Una mamá que reprende, pues es mala onda. ¿O no? Es más, no falta, de verdad. El otro día me decía mi hijo, ay, sí, fíjate que el otro día un compañerito se peleó ahí con su papá, su mamá, no sé qué, y entonces, típico, van y piden consejo a otro compañerito que está igual de menso. Y entonces le dice, pues vete de tu casa. Pues, ¿qué más le puede ofrecer un compañerito que está en igualdad de circunstancias? Regrese al instructivo de la vida. Consulte al productor. Consulte al que lo diseñó. Y dése cuenta que entonces podrá ir mejor por la vida que andar haciéndole diablitos y conexiones ahí improvisadas a lo que acaba usted de adquirir. Dios nos ha llamado a tener vida eterna, vida en abundancia. Y esto significa que todas las dimensiones de nuestra vida se ven afectadas por su presencia. Así que vamos por el mundo en esto. Esto significa lucha, significa convicción, significa disciplina, significa denuedo.